Qué bueno es volvernos a encontrar después de un mes en estos procesos que vamos haciendo desde el Pacto Educativo Global, donde el Papa Francisco nuevamente a reconstruir el Pacto Educativo Global. Entonces, vamos a iniciar este nuevo aprendizaje y voy a invitar a la hermana Petronila para que nos acompañe con el espacio de la oración. La palabra. Muy buenas noches, queridos hermanos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Entren por la puerta estrecha. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio no nos condena a una vida oscura, aburrida e infeliz, sino todo lo contrario, pues nos promete la verdadera. No hay más que repasar las bienaventuranzas y mirar a aquellos que después de entrar por la puerta estrecha han sido felices y han hecho demás, obteniendo por su fe y esperanza en aquel que no defrauda la recompensa de la abnegación. Es 100 por 1 en el presente, en el futuro, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 30. El sí de María está acompañado por la humildad, la pobreza, pero también por el premio a la fidelidad y a la entrega generosa. Me enseñaron desde siempre a hacer todo lo correcto, todo lo que hace ganarse el cielo, a no buscarme problemas, a cumplir con mis tareas, para que al final mi alma te estrecha. Me hablaron de ser paciente, obediente y aplicado. Me hablaron de un Dios que espera y acompaña
algo que desde arriba miraba, que desde siempre me amaba, pero a mí no me encajaba un amor con atalaya. Por caminos y sendas, y te esperé en cada paso que diera, y aprendí que no sabía quién era, porque no estaba viviendo a tu manera, y te dejé de buscar tanto por fuera, y te descubrí lleno de puertas, y me alegré al ver que la más estrecha se abría solo con dejar que me quisiera, me quisiera. Señor, dame las fuerzas para estar convencido como verdadero cristiano. Creo en ti, pero aumenta mi fe. Hazla firme, haz grande mi fe para poder amar a mis hermanos desinteresadamente. Tú eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ayúdame, pues sin ti no puedo nada. Amén. Gracias, hermana Petronila, este espacio de oración donde nos ha invitado a mirar de cerca que el camino es esa puerta estrecha, esa puerta que implica renuncia, que implica sacrificio. Y qué bueno que en este mes, donde vamos contemplando y reflexionando más de cerca también el Pacto Educativo Global, se nos haya presentado este texto bíblico, donde se nos hace recordar allí que comprometernos a vivir desde el Pacto Educativo Global implica también esto, formar personas capaces de crear una humanidad más fraterna, que es lo que nos va pidiendo el Papa Francisco, que seamos capaces realmente de vivir una educación más humana, más solidaria y más comprometida. Gracias, querida hermana Petronila, por este espacio de reflexión que nos ha regalado. Voy entonces en este momento a presentar a nuestro querido ponente, que desde ya le agradecemos también por el tiempo y su espacio que nos regala, es Henry Pérez. Déjenme presentarlo en este momento. El magíster Henry Pérez Bacallán ha estudiado en la Universidad de Rioja, ha hecho algunos estudios en maestría, tecnología educativa y competencias digitales. También ha estudiado en la Universidad Marcelino Champañá de Miraflores, la maestría en pastoral bíblica, y también ha sido licenciado en educación de ciencias religiosas y fijo la experiencia laboral, como lo vamos viendo aquí en la proyección, hoy, bueno, en la Oficina de Educación Católica de allá de Lima, es coordinador del área de plazas y convenios, también el Colegio Santa María de las Marianitas, Ramírez Barinaga, Universidad Marcelino Champañá, y ahí tenemos también algunos proyectos que ha tenido a bien realizar. Desde ya, Magíster Henry, es una alegría tenerlo entre nosotros y le damos las gracias por este espacio y este tiempo que se da con nosotros. Gracias. Ahora sí, le cedo la palabra a Magíster Henry.
Muchas gracias, hermana Karina, y buenas noches con todos. Estar aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes, más que un conocimiento, pues una experiencia, ¿verdad? Creo que todos aprendemos, nos nutrimos unos de otros. Aquí nadie es el experto, nadie es el conocimiento, al contrario, ¿no? Pienso que estamos en un lugar para compartir, para aprender. Y en ese sentido, y ustedes lo saben mejor que yo, cada vez que nos encomiendan una tarea, como la que me toca a mí ahora, llevar a cabo, tenemos que preparar el tema, tenemos que leer un poquito acerca de los conceptos, de la teoría, pensar un poquito cómo vamos a presentar. Entonces, yo creo que un poquito de lo que se voy a poder compartir esta noche es parte también de ese proceso, que el Pacto Educativo Global ya tiene algún tiempo de vigencia, pero en la realidad es algo que poco a poco se está instaurando. Y justamente el punto que vamos a, o el compromiso que vamos a tocar hoy, es uno de los puntos que poco se ha trabajado. Entonces me ha tocado a mí más trabajo hacer para poder de alguna manera presentarles algo esta noche. Entonces es una oportunidad para aprender, ¿no? Y miren, yo creo que voy a presentar porque estamos viviendo en un contexto, digamos, peruano, que tiene que ver mucho con la temática que vamos a compartir el día de hoy. Para eso voy a compartir aquí mi pantalla. Después voy a compartir la pantalla para poder um, ¿me confirman, por favor? Sí, sí se observa. Ok, muy bien. Entonces, estamos ustedes, ¿no? Estamos llevando o están llevando una serie de temas en base al Pacto Educativo Global. Ustedes saben que esta iniciativa del Papa Francisco, ¿no? Se concreta en unos compromisos. Y se ha estado viendo, me parece que ya han visto un par de compromisos, y a mí me ha tocado el compromiso número 6, que se refiere a renovar la economía y la política. Y les decía hace un rato que es un tema muy propicio, que se ajusta mucho a la realidad que estamos viviendo hoy en día, porque definitivamente es una realidad que nos atañe a todos directamente, ¿verdad? Porque la situación que estamos viviendo justamente recae en un problema económico que muchas familias están sintiendo, aunque dicen que ya los valores están recuperándose. Alguien decía por ahí que Dios es peruano, ¿no? En una de sus intervenciones, y que gracias a tal factor en el extranjero y a tal movimiento de la economía internacional, entonces el Perú, gracias a Dios, está repuntando, ¿no? Otros dicen que es producto de la gestión, etcétera, etcétera. Entonces, el tema económico da para hablar mucho. Y nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, no son ajenos a eso. No son ajenos. A veces nosotros de repente tratamos de obviar la realidad, no digo obviar, ¿no? Sino no tocar estos temas, no tanto por obviarla, sino de repente para no tocar como una herida abierta, ¿verdad? Pero realmente estas situaciones son una oportunidad. Son una oportunidad para poder no solamente evangelizar, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De inculturar el evangelio, sino también de buscar alternativas de solución, de buscar de repente, como decía un documento, luces en el camino, ¿no? Una luz que nos oriente, que nos guíe, que nos dé esperanza. Igual el tema de la política, o sea, si lo económico ya de por sí es un tema crítico, hablar de política es mucho más, ¿no? Hablar de política hoy en día que está tan desprestigiada, está tan cuestionada, ¿no? Vivimos lamentablemente en un país con un grado alto de corrupción, entonces definitivamente es un tema que no solamente debe ser considerado, ¿no? Sino que el punto debería ser un compromiso de todos tratarlo de alguna manera
con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, para nosotros poder tratar este tema, este contenido, o mejor dicho, de renovar la economía y la política, tenemos primero que definir claramente los conceptos. A veces hablamos mucho de economía, de política, ¿verdad? Pero ¿tenemos claro qué cosa es economía? ¿Qué cosa es política? ¿Serán que nuestros chicos se hagan una de las cosas? Entonces, nosotros como docentes sabemos que cada vez que nosotros vamos a plantear, sobre todo si vamos a plantear una metodología de proyectos, ¿no? Sobre un tema en especial, entonces tenemos que tener claro los conceptos, ¿no? De esa temática que vamos a tratar, que vamos a abordar. Entonces, en un primer momento, haré una rápida y breve definición de lo que entendemos por economía y por política en forma general. Pero luego tenemos que aproximarnos a la propuesta, ¿no? del Papa Francisco, ¿no? Porque si algo digamos, ha aportado bastante el Papa Francisco en estos últimos años y sobre todo en sus encíclicas, es justamente este tema, tanto el tema de la economía como el tema de la política. Entonces veremos también a grandes rasgos, porque es bastante material, ¿de acuerdo? Yo luego les dejaré un compendio de estos materiales para que ustedes ya con tiempo puedan leer, ¿no? Pero una de algunos puntos principales que el Papa Francisco menciona sobre la economía y en torno, sobre todo, a este documento que el Papa tuvo a bien, ¿no? Digamos, presentar durante el tiempo de pandemia, ¿no? Que es el Fratelli Tutti. Finalmente, haremos una propuesta, de repente lo hacemos, ¿no? De manera conjunta, o deslizaremos algunas líneas de acción para, en la forma en que nosotros podemos llevarlo a la práctica. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la ruta que vamos a seguir en esta oportunidad. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a ir al punto número 1, que tiene que ver con la definición de conceptos. Miren, solamente en buscar un videíto que más o menos, ¿no? Encierra un poquito el tema de una manera muy... para que vean lo abundante que es la información. Y ustedes saben que nosotros tenemos que también pensar en nuestros estudiantes, o sea, ver de repente cuál es digamos, la definición que más va a ser, digamos, recibida por ellos o mejor recibida, pero también la que va a apuntar al objetivo que nosotros vamos a perseguir más adelante. Entonces, hay muchos videos que hablan sobre economía, ¿no? Y muchos videos que hablan sobre política, ¿verdad? Pero buscar uno así corto y preciso, de por sí, ya es una tarea bastante interesante, ¿no? Por no decir menos. Entonces, he encontrado un extracto de una entrevista que hacen a un economista llamado Francisco de Paula Gutiérrez, donde él habla de la economía más o menos como nosotros, ¿no? Lo solemos utilizar, o sea, más como el manejo económico desde un Estado antes que una ciencia, ¿no? Porque la economía también es una ciencia que se estudia, ¿verdad? Entonces, escuchemos rápidamente, ¿no? Lo que nos presenta este economista y luego daremos algunas precisiones sobre la economía desde el punto de vista del magisterio de leyes. ¿Ok? Voy a poner play entonces, me comentan, por favor me confirman si se escucha. Bienvenidos a Economía Hoy, ¿Se democratizando la... ¿Confirma, por Sí, favor? sí se escucha. Ok, listo, entonces lo vuelvo a repetir. Gracias. Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Me complace hoy tener la presencia de don Francisco de Paula Gutiérrez, doctor en Economía, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, profesor del INCAE, gran amigo. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias. Don Francisco, Gracias, placer. en el mundo de hoy no importa lo que el ciudadano vaya a estudiar, lo que el ciudadano haga,
siempre la economía va a tener que ver con... Bienvenidos a Economía Hoy. Un placer. En el mundo de hoy no importa lo que el ciudadano vaya a estudiar, lo que el ciudadano haga, siempre la economía va a tener que ver con su actividad. En su especialidad, don Francisco, ¿nos podría usted expresar en qué consiste la economía y por qué es importante la economía? Bueno, cuando hablamos de economía, lo que estamos hablando es de que hay necesidades que son múltiples, pero hay recursos que son escasos. Y entonces hay que decidir cómo suceder en mejor forma las necesidades múltiples. Ese es el tema más básico. Si uno habla en familias, estamos hablando que la familia tiene muchas necesidades, que tiene un ingreso y tiene que decidir cómo asigna su ingreso. Si estamos hablando de un país, decimos el país tiene muchos recursos, tiene recursos humanos, tiene recursos de capital y debe dirigir sus políticas de forma tal de que esos recursos se puedan utilizar para producir lo máximo posible y de esa forma satisfacer las necesidades de la gente. Entonces la economía es una ciencia de elección de recursos para aplicarlos a diferentes actividades productivas. Eso es. Se dice a veces de que existe la macroeconomía y la microeconomía. ¿Nos podría ayudar a explicar esa diferenciación de términos? Sí, claro. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de las decisiones de cada uno de los diferentes agentes económicos, decimos nosotros. Usted como consumidor, usted como empresario, su empresa, la decisión de cómo utiliza recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples. En el caso de una empresa son utilidades. En el caso de la macroeconomía estamos hablando del país en general, de cómo un país o un estado puede organizar su producción de forma tal de maximizar de nuevo el bienestar o el alcanzar un objetivo que se está buscando. Y por último, es muy dado en el lenguaje de los economistas utilizar un término común que se llama el Producto Interno Bruto. A veces escuchamos Producto Interno Bruto nominal, Producto Interno Bruto real, Producto Interno Bruto per cápita. ¿Nos puede ayudar a entender estos conceptos? Cuando hablamos de Producto Interno Bruto, el valor total de la producción de un país en un determinado periodo. Pero entonces, como estamos sumando peras, manzanas, servicios de televisión, etcétera, etcétera, y tenemos que tener una unidad común para poder medirlo. Esa unidad común es una unidad de moneda. Lo bruto implica cantidades producidas e implica precios de esas cantidades. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto nominal, lo que estamos diciendo es, consideremos el valor de toda la producción a los precios de hoy. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto real, para que entonces nos dé una idea más de si aumentó el volumen de producción o no aumentó el volumen de producción. Cuando hablamos de Producto per cápita, la idea es tener una medida de cuánto se produjo por habitante en el país. Francisco de Paula Gutiérrez, aquí en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Muy bien, no sé si se ha podido escuchar correctamente, espero que sí. Y miren, ¿no? Qué interesante en esta pequeña plática cómo este economista que ha sido, ¿no?, ministro de Economía en su país, lo que es la economía. O sea, en pocas palabras, así como una familia se preocupa por vérsela cada día, primero por generar alguna forma de ingreso, de recurso, ¿no? Alguna venta, algún trabajo, luego ese dinero administrarlo para que no falte para... Eso mismo que hace una familia, ¿no? Y que a veces puede tener picos altos, picos bajos, pues en macro, ¿no? Cuando se trata de todo el Perú, el Estado peruano hace lo mismo. De qué manera consigue ingresos, de qué manera ordena esos ingresos, ¿no? En los diferentes gastos, cómo procura de que todo vaya bien. Entonces, por eso se habla de una macro y de una microeconomía. Y hay algunos términos, ¿no?, que explicó, como el Producto Bruto Interno o el Producto Per Cápita, que también son que escuchamos, ¿no? Normalmente. Entonces, si nosotros vamos a tratar este tema con los chicos, lo primero que tiene que quedar claro es lo que es la economía, y de repente, en el primer acercamiento al tema, podemos
proponer a los chicos, ¿qué cosa es eso, no? ¿Qué es Producto Bruto Interno? ¿Qué es inflación? ¿No? ¿Qué es per cápita? ¿Qué quiere decir que la economía está subiendo, está bajando? ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, el beneficiar la economía, ¿no? Entonces, son términos que a veces vamos escuchando y a veces opinamos, ¿no? Nosotros los peruanos nos caracterizamos por ser opinólogos, ¿no? De primera. Y a veces opinamos de cosas realmente que no conocemos muy bien, ¿no? Y en este momento tiene que quedar claro todos los conceptos en torno a este tema económico. Y al respecto, perdón, y al respecto, el Papa Francisco, ¿ok? Hace unos años, justo poco antes de la pandemia, un grupo de jóvenes economistas para un encuentro en Asís, ¿ya? Este encuentro iba a ser llevado en el año 2020, en marzo del 2020, miren, ¿ah? Es cosa, ¿no? A veces los designios de Dios, como dicen, no, uno propone, pero Dios dispone. O sea, el 23 de marzo estaba programado en Asís este encuentro de jóvenes economistas para tratar lo que el Papa Francisco ha denominado la economía de Francisco, no tanto porque él quiera apuesta, sino en referencia a San Francisco de Asís, ¿de acuerdo? Un hombre que supo renunciar, digamos, de una manera radical a los bienes materiales, no porque no sean buenos, ¿no? O porque sean malos, ¿no? Sino por realmente, ¿no? Una economía diferente que abarcara toda la persona. Entonces, este encuentro no se llevó hasta después de la pandemia, en septiembre del 2022. Y ahí a los jóvenes reunidos, les decía que nosotros necesitamos una economía al servicio de la persona, de la familia, de la vida, respetuosa con cada mujer, cada hombre, niño, anciano, pero especialmente, dice el Papa, con los más frágiles y vulnerables. Constituye el descarte y la indiferencia, una economía que no deja a nadie atrás, para construir una sociedad en que las piedras descartadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares. Miren qué interesante, ¿no? Siempre en que nadie se quede atrás, en que nadie se quede relegado. Si los grandes especialistas de la economía, si los que tienen ¿no? en las manos, como los papás, vuelvo a la analogía que hice hace un rato, ¿no? Imagínate que en una casa, ¿no? Papá y mamá se preocupen por no recibir ingresos y luego se despreocupan de las necesidades de los chicos, no se preocupan si estudian al otro, o el que está enfermo, bueno, que se sane solo. Entonces, sería un caos, ¿verdad? Es la responsabilidad de aquellos que tienen en sus manos el deber de dirigir la economía de un país, de un pueblo, de un sector, ¿no? Entonces, este llamado a los jóvenes es un llamado muy urgente, a los jóvenes, a los economistas del mundo. Entonces, en este punto de la economía de Francisco, ¿no? Yo puedo también recomendarles, si lo van a tratar con sus estudiantes, una carta, o sea, como les dije, el Papa Francisco previamente había a este encuentro, ¿no? Unos años antes, en el 2019, para este evento que iba a ser, como ven en la pantalla, ¿no? ¿Me confirman si se ve la carta? Sí se ve. Sí, se ve ya. Gracias, gracias. Entonces, y media, o sea que es una lectura que pueden trabajar en este tema con sus chicos, ¿no? Pueden utilizar ustedes la técnica de la lectura compartida, ¿no? De repente de los comentarios aquí de página. Ustedes ven que esta carta que dirige el Papa Francisco a los jóvenes economistas, convocándolos para este encuentro, ya hay digamos, unas líneas importantes, ¿no? Que yo aquí he resaltado, ¿no? El hecho de diferente, como lo que hemos visto, ¿no? Dice que humanice y que no deshumanice, que cuide la creación y no la depreda,
¿no? Hace un rato el economista hablaba de la producción, del Producto Bruto Interno, pero ¿a costa de qué? A veces a costa de nuestros recursos naturales, de un daño irreversible en nuestra naturaleza. Entonces, Dios nos ha entregado, ¿no? Una riqueza natural para ser explotada, pero con responsabilidad, ¿de acuerdo? Y procurando, ¿no? De que no se afecte no solamente a a las personas que viven en los alrededores. Se trata entonces de una economía, como dice acá, humanizante, ¿no? Que sea humana. Como dice ahí, ¿no? Que esté íntimamente conectado con la protección de, ¿no? Que busque la justicia para los pobres, la solución de los problemas, ¿ok? También habla, por ejemplo, por aquí, y invita a los jóvenes a ser constructores de un mundo mejor, ¿no? De un mundo mejor. Y invita a las universidades, a las empresas, a las organizaciones que sean canteras de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso. Miren, ¿cuánto uno se enamora, digamos, ¿no? O sea, cuando lee estas reflexiones, son tan ricas, pero cuando uno ve la realidad, wow, lo ve tan disímil, tan separado, ¿no? Que uno a veces puede perder la esperanza. Y el Papa Francisco nos invita a recuperar la esperanza y hacer a cada uno lo que le toca hacer en el lugar en el cual está, ¿de acuerdo? Solamente de esa manera nosotros podemos, ¿no? De alguna manera aportar a un mejor, digamos, distribución de las riquezas. Y aquí explican, ¿no? Un poco que el evento se refiere a San Francisco de Asís. Entonces, una lectura sencillita, miren, es una carta de página y cuarto, ¿no? Que podría ser como motivación, ¿no? Si es que van a tratar ustedes este compromiso con sus estudiantes, ¿ok? Entonces, primer punto, ¿no? Que hay que tener claro en el momento de abordar un proyecto como este es, y retomo aquí, es el tema de quedar claro lo que es la economía, de repente hacer con los chicos algún trabajo de búsqueda de, de, de términos, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Como el Producto Bruto Interno, inflación, etcétera, etcétera, que ellos entiendan, discutan, porque si no, ¿cómo se va a hacer la reflexión? ¿Cómo se va a hacer la discusión? Si no se tienen claros los conceptos. Y luego presentar la propuesta del Papa y del Magisterio. Y ojo, no es que el Papa recién esté hablando de economía. La Iglesia siempre se ha manifestado sobre estos puntos. Nosotros sabemos, sobre todo en los grados mayores, trabajamos lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Y nosotros sabemos que existen unos principios de la doctrina social de la Iglesia que van a ser también como líneas, ¿no? Directrices de toda economía, de toda organización de una comunidad, de un Estado, ¿no? Espero que todos, ¿no? De alguna manera recordemos, ¿no? Algunos de estos principios, a ver, de repente lo vamos poniendo en el chat, a ver qué principios de la doctrina social de la Iglesia recuerdan. A ver, la subsidiariedad, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La solidaridad, muy bien, Rafael, gracias. ¿Qué más? El bien común, Bien Dora, muy común, bien. la igualdad. La igualdad, muy bien. ¿Qué más? A ver, faltan. La igualdad puede ser el bien común, ¿verdad? El bien común. El primer principio es la dignidad de la persona humana. O sea, poner a la persona como centro. Sí, perdón. Iba a decir algo, creo. Ok, y la participación, la responsabilidad. Entonces, estos principios no han pasado de moda, ¿de acuerdo? Estos principios siguen estando vigentes. Ahora, el Papa Francisco tiene una ventaja y que es un don para mí, ¿no? Que él, digamos, así como habla, ¿no? Y a veces tenemos mucha literatura sobre esto y a veces es un poco no tan fácil, de tan fácil comprensión, ¿no? Pero los principios de la doctrina social de la Iglesia rigen cualquier programa de gobierno, ¿no? Y no, la responsabilidad, la empatía, que ya son valores, se desprenden
de estos principios de la doctrina social en la Iglesia, ¿no? Entonces, primer punto para trabajar con nuestros estudiantes, la definición de los conceptos que tienen que ver con la... Entonces, cerramos esta primera parte y pasamos rápidamente al tema político, que es un tema, mucho más engorroso. O sea, si de repente lo económico lo podemos, de repente en una sesión, ¿no?, de clase, ¿no?, dentro de algunas cosas, de repente la política va a ser un poco más difícil porque ahí ha habido mucha, digamos, mucha manipulación de ideas, ¿no? O sea, ahí los criterios son muy diversos. Y hemos perdido, ¿no?, concepto básico de política, ¿no? Y entonces es bueno partir de un sano, ¿no?, de una sana definición de la política para luego ir enfrentando las diferentes, digamos, polémicas que surgen en torno a esto. Entonces, igual que en el caso anterior, encontré este videito así pequeñito que nos puede dar un punto de partida para entender lo que es la política como tal. Así que les invito a observarlo y luego continuaremos con lo que... ¿Ok? Aquello que abarca todo lo que vamos a comentar en esta serie de videocast, es decir, la política. ¿En qué pensamos cuando escuchamos hablar de política? Quizá nos viene a la mente el Congreso de la República y los legisladores discutiendo entre ellos, o la figura del presidente en Palacio de Gobierno, o tal vez algún candidato o candidata dando un meeting de campaña en pleno proceso electoral. Si pensamos que a eso se reduce la política, quizá la sintamos como algo distante, algo que ocurre muy lejos de nosotros, personas a las que no tenemos acceso, aunque sean, supuestamente, nuestros representantes. Pero en realidad la política es mucho más que eso. De hecho, su origen está en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Política es un término que viene del griego polis y se refiere a la ciudades-estado. El objetivo de la política era, y sigue siendo, entender cómo organizar la convivencia pacífica en una determinada sociedad. Esto es, que existan reglas que determinen cómo se gestionan las relaciones de poder. Porque esencialmente lo que busca la política es regular el poder, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Cómo se reparten los recursos, quién recibe qué, cuándo y cómo. Puede establecer qué derechos tienen las personas, pero también qué obligaciones, como cumplir la ley o pagar impuestos. Puede decidir qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras vidas, en el ámbito público, en el ámbito laboral y a veces incluso hasta en el ámbito privado. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está definido por algún tipo de relación de poder. Y no es que eso sea malo en sí. Nuestros padres tienen poder sobre nosotros cuando somos menores de edad. El policía tiene poder para detenernos si cometemos un delito flagrante. El juez tiene poder para obligarnos a... como pasa con los congresistas, ministros o con el presidente de la República. Sus cargos les confieren poder y la manera como ejercen esos cargos impacta directamente en nuestras vidas. Sabemos, por otro lado, que el poder puede ser utilizado para bien o para mal. El inglés Lord Acton, que vivió en el siglo XIX, nos enseñó que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto quiere decir que cuando alguien tiene demasiado poder, puede abusar de él en perjuicio de otros. Por ello, lo que busca la política es controlar el poder que se concentre en una sola persona. La idea es que sea compartido entre varias personas o varias instituciones, las cuales se contrapesan entre sí para que nadie pueda por sí solo abusar de su poder. Pero no se trata solo de controlar el poder, sino de orientarlo efectivamente a los ciudadanos. Cuando hablamos aquí de poder, no nos referimos a la fuerza bruta o al poder que dan los recursos económicos, sino específicamente al poder que se otorga en las urnas, es decir, el que se obtiene a través del voto popular en una elección. Si vivimos en una democracia, ¿quiénes somos los ciudadanos? Y por tanto, quienes lo reciben de nosotros, es decir, los políticos, están obligados a utilizarlo no para beneficiarse a sí mismos, sino para solucionar nuestros problemas. El filósofo griego Aristóteles solía decir que el ser humano es un animal político.
lo que quería decir que puede crear y organizar civilizaciones complejas. Esa es una de nuestras grandes virtudes como especie, pero en muchos otros sentidos no dejamos de ser similares a otros animales en cuanto a que muchas veces anteponemos nuestro bienestar a cualquier otra consideración, y eso se tica como cualquier otra actividad humana. Por eso debemos pensar en la política no solo como una forma de gestionar las relaciones de poder en una sociedad, sino como un oficio, algunos lo llamarían un arte, que ejercen personas que defienden intereses diversos. La existencia de posiciones a veces hace que el conflicto sea un elemento central de la política, lo cual puede incomodarnos, pero es algo perfectamente normal en democracia. El arte de la política está en saber transitar entre momentos en los cuales tenemos que competir para que se imponga nuestra visión sobre las demás y en que cooperar para ponernos de acuerdo en algo. Quizá una de las principales razones por las cuales la política se percibe tan conflictiva en nuestros días es porque los políticos se han enfocado demasiado en saber competir y muy poco en saber cooperar. Pero ya habrá oportunidad de hablar de cómo convertimos a la política en aquello que nos gustaría que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este primer videocast. Si les ha parecido interesante la información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a me gusta en este video y también a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez. Muy bien, también entonces, como les comentaba al inicio, este es un video bastante sencillo y me parece muy correcto en cuanto a la definición porque abarca, ¿no? Casi si la población suele decir de política, o sea, lo identifica más con los políticos, con los partidos políticos, con el gobierno. Pero faltaría un detalle en este video, y eso que es un video de la realidad, un punto a favor también, ¿no? Que se está olvidando del sujeto político, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? A veces, cuando hablamos de la iglesia y pensamos que la iglesia son solamente el papa, los obispos y los sacerdotes, a veces también hablamos de la política como si solamente fueran políticos, ¿no? Los gobernantes, como dice ahí, ¿no? Los que tienen los diferentes poderes. Pero realmente la política no solamente es un ejercicio propio del ser humano, sino hasta cierto punto es una necesidad. De alguna manera todos somos, no, de alguna manera somos seres políticos, pero de alguna manera todos estamos incluidos en esto, aportamos, no solamente con nuestro voto. Ustedes saben que ahorita, como les decía en el inicio de la exposición, vivimos en un contexto donde en pocos años hemos tenido, ¿no? Una serie, mejor dicho, un rápido cambio de gobernantes por la inestabilidad política que estamos viviendo. Inestabilidad que continúa, porque todavía las aguas están medio movidas, ¿no? No sabemos si el actual presidente pues va a durar o no, a terminar su gobierno o no. Y son situaciones que a veces nosotros, claro, tratamos de no llevar, evitar polémicas, para evitar de repente malentendidos, pero son situaciones que nuestros chicos viven. Y seguramente algunos lo ven con preocupación, seguramente algunos lo ven con confusión. Entonces, nosotros también como maestros debemos, sin llegar o sea, a causar una polémica, sin llegar a de repente a tomar ¿no? Partidismo, ¿no? Oposiciones, simplemente, ¿no? A tener claro, por lo menos que quede claro en los chicos y cómo son, digamos, cuáles son nuestros alcances como persona en la política de un país. Desde que elegimos un gobernante, desde que nos comprometemos con la participación social en los diferentes estamentos de la redundancia, ¿no? ¿Y por qué no cuando participamos en política? Y eso es un llamado que el Papa Francisco ha hecho en los últimos años en varias oportunidades, ¿no? Alguien decía por ahí que la política está como está, comillas, hemos dejado que los malos, entre comillas, ¿no? Justamente ingresen a la política porque teníamos la mala idea o el mal concepto de que la política es algo malo, algo que te corrompe, es algo que simplemente busca el interés.
Pero ¿cómo, no? Nuestro entorno, ¿cómo vamos a poder, de alguna manera, aportar positivamente a las estructuras del Estado si es que los que están a cargo de esto no son personas, digamos, honorables, ¿no? Personas con valor, que normalmente son las personas que más critican o que más se quejan de toda la situación que vivimos. Pero hay ahí un divorcio, ¿no? Hace poco, hace unos meses, hasta hace unos meses, ¿no? Ustedes saben que había partidos, así que estaba yo también apoyando, ¿no? A un grupo que no llegó a inscribirse, pero yo me di con una realidad, ¿no? Que cuando tú salías, por ejemplo, a las calles a buscar partidarios, ¿no? Para apoyar tu propuesta que tú consideras buena, ¿no? Consideras algo bueno para el bien común, valga la redundancia, escuchabas un rechazo, o sea, es algo que está metido en el pensamiento de las personas, o sea, basta que tú le digas política, o que le digas, mira, te quiero partido, un nuevo partido, no, que ustedes ya se han venido aquí para robar, que ustedes seguramente quieren plata, o que no, o la clásica, ¿no? ¿Qué me van a dar a cambio? ¿No? ¿Qué me van a regalar? Entonces, lamentablemente, estamos en una cultura muy adormecida en este aspecto. Y hasta que no despertemos, hasta que no miremos la política como una oportunidad, como una forma de poder construir algo mejor juntos, pues no vamos a salir de esto. Vamos a seguir dejando que otros Indicando aquello que abarca. de nuestros estados y vamos a, eh, vamos a, vamos a seguir en lo mismo, en el mismo círculo vicioso. Algunas frases, ¿no? Algunos, digamos, extractos de algunos documentos, ¿ok? Que el Papa Francisco ha plasmado en los últimos tiempos. Por ejemplo, en la Evangelii Gaudium dice, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. O sea, no, que la iglesia no tiene por qué incluirse, o que tú, si tienes algunos principios religiosos, no puedes mezclar eso con la política o con la vida de un país. Al contrario, ¿no? ¿De dónde vienen los valores? ¿No? Y ustedes saben que toda justicia, ¿no? Justamente lo que decía, los principios de la doctrina social, pues nacen en el Evangelio de Jesucristo, no hay otro. Entonces no podemos divorciar, no podemos decir, bueno, mi fe hasta aquí y la vida política en adelante, ¿no? Va por otro lado, ¿de acuerdo? No se puede. Por eso se necesita la participación, ¿no? Digamos, en adelante, de más laicos comprometidos con su fe en la vida política de los pueblos. Más adelante, Fratelli Tutti dice, Francisco recuerda que el ejercicio son una obligación moral. Ojo, es una obligación moral. Desde su hermenéutica social de la parábola del buen samaritano, conocida por todos, considera que el texto bíblico es una invitación a todos orientada a que resurja nuestra vocación del país y del mundo entero, como constructores de un nuevo vínculo social. O sea, ¿cómo cambiamos la estructura? ¿Cómo mejoramos la situación? Pues, como dicen ahí, ¿no? Asumiendo el poder de una manera responsable, buscando realmente el bien de todos. ¿No? En otro artículo del Fratelli Tutti, en el 186, dice que es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona. Miren este aspecto, para modificar con su sufrimiento. Y pone aquí un ejemplo, ¿no? Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es una exquisita caridad, dice, ¿no? Pero también el político, ¿no? El gobernante, no sé, pues, ¿no? Que le construyó el puente, también hizo un acto de caridad, ¿no? Para toda una comunidad que con ese puente se beneficia. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Entonces todo suma.
¿no? Y hay subsidiariedad que mencionaban hace un rato, ¿no? El principio por el cual el Estado justamente trata de suplir, ¿no? Aquellas necesidades, ¿no? Propias, por ejemplo, de la familia, ¿no? El tema de la educación, de la salud. Realmente una obligación, digamos, formal de un ministro o de un presidente. Es una obligación moral, como dice acá el Papa, ¿no? En el Evangelii, en el Evangelii Gaudium, también habla, por ejemplo, el Papa, bien común antecede al bien particular. Y si Dios te ha permitido, ¿no? Dice el Papa, si Dios te permitió tener riquezas, digamos, en mayor proporción a otros, no es porque hay una preferencia, al contrario, dice, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú como administrador de esos bienes puedas compartir y ejercer la caridad a través de esos bienes. Miren, qué loco, ¿no? O sea, no solamente Dios, ¿no? Te bendice, sino te está dando la oportunidad que es la caridad con otros. ¿Ok? Muy bien, alguien por acá escribe Rosita, que la política controla el poder y da solución a los problemas. Claro, si no vamos a solucionar los problemas, ¿no? ¿Para qué entonces queremos asumir el poder? Yo quiero llegar al poder, ¿no? En buena razón, ¿no? Con buena intención, como dicen, porque quiero servir a los demás, quiero aportar. No voy a solucionar todo, pero lo poco que haga, otro lo puede continuar, ¿no? Es una responsabilidad compartida. Y aquí, como material de trabajo, ¿no? Cuando ustedes trabajen este tema con sus estudiantes, ¿de acuerdo? Les recomiendo revisar justamente esta encíclica el Fratelli Tutti, ¿no? El Fratelli Tutti tiene un apartado especial, que creo que es el apartado 6, si no me equivoco, el sexto capítulo, que justamente se refiere a la política. Y le da este nombre, ¿no? De la mejor política, ¿de acuerdo? El Papa dice, no sé si se ve, ¿se está viendo el PDF? ¿Sí? Sí, Sí, sí se ¿verdad? ve, sí se Ok, observa. gracias. ¿No? Hay una página que luego te la voy a compartir, donde hay este material en base al Fratelli Tutti, o sea, están los resúmenes, hay comentarios, hay reflexiones, y hay también estas infografías de cada capítulo, ¿no? Como resúmenes de cada capítulo. Y en este resumen del capítulo 6, perdón, ese es el capítulo 5, ¿ves? Acá está el número. El capítulo 5 que habla de la mejor política, ¿no? Hace una presentación de de los puntos principales que el Papa Francisco considera para una buena política. Primero pone, como ya bien lo dijo, lo leí hace un rato, a la caridad como fundamento de la política, ¿no? Si tú quieres ser político para servir al otro, para hacer caridad, entonces estás yendo por buen camino. Ese es el camino, ¿no? No estás llegando a la política para servirte de ello, sino para servir al otro, ¿no? Dice acá en qué consiste una buena política, está puesta al servicio del bien común, no busca solamente garantizar votos, fomenta un cauce para el crecimiento personal, promueve una economía que favorece la diversidad productiva y la creatividad empresarial, piensa con una visión amplia, incorpora el diálogo interdisciplinario. Esa es la función o alguna de las funciones de los políticos. La Fratelli Tutti llama hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Qué bonito. El alma, ¿no? Del orden social y de la política tiene que ser la caridad social. Nos permite avanzar hacia una civilización del amor donde todos somos convocados, reconoce a cada ser humano como un hermano o una hermana integrando a todos. La caridad necesita la luz de la verdad, que es también la de la razón y de la fe. Como decía también el Papa, ¿no? Lo leí hace un rato, no se puede divorciar tu fe de tu ejercicio político. La caridad social, dice el Papa, nos hace amar el bien común, nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas en la dimensión social que la asume. En la actividad política, cada persona es sagrada y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Frase dice, ¿no? Si logras ayudar a una sola persona a vivir mejor, esto ya justifica la entrega de tu vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que sería genial que nuestros políticos, nuestros gobernantes, busquen eso.
el mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Es posible? Sí es posible, ¿no? Y si ellos no lo hacen, los que están ahora, o bueno, no podemos generalizar alguno de ellos, pues, entonces, ¿qué esperas? ¿No? Pues espera, o sea, moviliza los dones que Dios te ha dado, ¿no? Yo creo que eso también hay que motivar a sus estudiantes, ¿no? Así como de repente hay algunos chicos que sueñan con formar, pues, su equipo de fútbol, otros su banda de rock, otros de repente, no sé, pues, su equipo de baile, ¿no? Chicos y chicas, ¿verdad? ¿Por qué no motivarlos a formar un partido político? O un en su comunidad, o una asociación comunal en el barrio donde ellos están, ¿no? ¿Por qué no animarlos poco a poco, ¿no? Como dicen, salir de las bases, ¿no? Y poco a poco, pero siempre con los principios de León. Entonces, el Fratelli Tutti, por lo menos este capítulo 5, sería de lectura obligatoria, de análisis, ¿no? Para nuestros chicos, si queremos trabajar este compromiso número 6 del Pacto Educativo Global. Entonces, perdón, ya que hemos definido lo que vendría a ser la política y la economía, ¿de acuerdo? Tanto en forma general como iluminado, ¿no? Por el magisterio de la Iglesia a través de los documentos del Papa Francisco y también, como dije hace un rato, por toda la doctrina social de la Iglesia. Ahora sí, ¿no? El Pacto Educativo Global, porque el Pacto Educativo Global en el documento tú no vas a encontrar, digamos, esta definición, ¿no? Ni estos aportes. Es parte de lo que, digamos, tú, por tu cuenta, debes investigar, ¿no? Y debes facilitar a tus estudiantes. Pero el documento del Pacto Global sí al final propone algunas líneas de acción. O sea, ¿cómo podemos trabajar este compromiso 6 de renovar la economía y la política, ¿no? Buscando el bienestar de todos. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Son tres orientaciones bien concretas. Primero, fomentar el estudio y la investigación sobre economía, política, crecimiento, innovadoras e integradoras en su propia institución, organización, revisando los currículos y los planes de estudio. Entonces, esa es nuestra tarea como educadores, propiciar en ellos el estudio, la investigación sobre economía, que ellos investiguen. ¿Cuál es ese problema de la economía? O sea, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Si ellos tuvieran en sus manos dictar algunas normas, algunas leyes, ¿cuáles serían? En la política igual, en el progreso, ¿no? En el crecimiento y en el progreso. Entonces, lo primero es acercar a los chicos a los conceptos, que es lo que he tratado también de hacer al inicio de esta sesión. Segundo, proponer una educación integral al servicio de los valores de la participación, la democracia, la política, la justicia, la igualdad, la fraternidad y la paz. Si queremos hacer un proyecto educativo global que aborde este compromiso 6, aquí están los temas. Yo puedo hacer un proyecto que busque la participación, otro proyecto, ¿no? De repente ya próximo a unas elecciones, ¿no? De aquí a algunos años o un par de años sobre la democracia, sobre lo que significa vivir en democracia, la política, el compromiso político, sobre la justicia. Otra de las palabras también bastante, digamos, utilizadas, ¿no? Pero realmente entendemos lo que es la justicia desde el Evangelio como desde la ética, ¿no? Desde la filosofía, la igualdad, la fraternidad, la paz. O sea, aquí ya tenemos temas y valores, ¿no? Que se pueden traducir en nuestros proyectos, ¿no? Como estos enfoques transversales, ¿no? Para poder trabajar un proyecto que apunte a este sexto compromiso. Finalmente, reorientar, ven, ahí está lo que decía, ¿no? Los proyectos educativos de la propia institución o organización puestas a ponerse al servicio de la comunidad. Y eso es lo que voy a abordar en adelante, ¿no? En lo que queda de este taller, ¿no? Justamente cómo propiciamos no solamente quedarnos en esta reflexión, quedarnos en esta valoración, sino ayudar a los chicos a poco ir a un acto concreto, a una acción. Es la única forma que vamos a aprender.
Así. Entonces, antes de pasar a esa segunda parte, yo no sé si hasta aquí, de repente hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir un ratito para verlos. ¿Ok? No sé si hasta aquí, alguna intervención, alguna pregunta, sino ya para pasar a la segunda parte de nuestro taller. Pueden escribir por el chat, levantar la mano, abrir el micro. El silencio de los inocentes. El silencio otorga. También podemos escribir por el chat. O se han quedado dormidos. De repente se han quedado dormidos. Bueno, esperemos que estén todavía ahí. ¿Ok? Aquí Entonces, estamos, sino que ha estado muy claro la explicación y Estamos creo que hemos despiertos, ¿no? entendido todos. ok, qué bueno, qué cosita, gracias. Algo de ¿No? luz. Entonces, como que para los docentes es muy importante el feedback, ¿verdad? ¿No? El saber en qué están nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, en este caso ustedes no son estudiantes, son mis colegas, son mis compañeros de camino, pero es importante saber que estamos. Muy Y bien. sobre todo, profesor, que ellos también van a formar parte de la sociedad y que la cultura, la política es un tema que ellos deben de manejar. Mire, yo no sé si me equivoco, me corrigen, pero el Papa nos dice que, por ejemplo, la cultura del consumismo. Los jóvenes quieren llenar su corazón con cosas materiales y compramos y compramos. Desde ahí también hay que enseñarle a los chicos una cultura financiera y sostenible y no comprar por comprar. Somos consumidores, muy consumidores y no estamos de repente colaborando también con el medio ambiente, no estamos colaborando para fomentar la conservación y la protección de nuestro medio y de las generaciones futuras, profesor. Ujú. Muy bien, perfecto. Gracias por escucharme. Ok, entonces miren, son temas que definitivamente van a ser, si ustedes se atreven a tocar esto con sus estudiantes, va a tener acogida, eso no hay pierde, pero va a requerir una buena preparación de nosotros, ¿no? Y de repente con los insumos que ya luego te vamos a compartir, ¿no? Del proyecto que tiene Educatec, pues vamos a ustedes tener más tiempo. Entonces yo les quiero ahorita proponer un trabajo. ¿Se pueden hacer grupos, hermana? Sí, sí se podría. Ya, ok. Entonces, a ver, les voy a plantear lo siguiente. Entonces, antes de poder mandar a grupos. ¿Ya? Somos 46, 45 creo más o menos, ¿no? De repente podemos hacer unos grupos de 5, puede ser unos 9 grupos de repente, ¿no? Ya. ¿Ya? Propuesta sería la siguiente. A ver, un ratito, voy a compartir pantalla, voy a salir de aquí. Entonces, yo he tratado de respetar estuve revisando un poco lo que han ustedes ido trabajando en las horas. Me parece que en la primera sesión trabajaron este esquema de proyecto, ¿verdad? No sé si lo están viendo. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, para ya no, yo había pensado, de repente al final, comentarles un poco sobre lo que es el aprendizaje servicio, ¿no? De repente algunos han tenido experiencia. El aprendizaje servicio es también una metodología que sirve mucho para poder poner en práctica este compromiso. Este aprendizaje basado en proyectos, que es lo que el anterior expositor les ha presentado, me parece que era el profesor Tábara, si no me equivoco, ¿verdad? Igual, es muy sencillo, yo lo he estado revisando, ¿no? He puesto aquí algunas ideas, porque prestarles la propuesta y que ustedes pueden enriquecer. Y de repente, luego de unos minutos de poder socializar, podemos compartir a ver qué tal nos ha ido, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la idea y no aterrizamos. Y cuando mejor, y cuando escuchamos de otros decimos, ah, mira, a mí no se me había ocurrido esto, ¿no? Entonces, a mí me propusieron un tema que me pareció genial. O sea, ¿cómo podemos, digamos, aterrizar este tema con Entonces, luego de presentar la realidad, porque siempre tenemos que partir de la realidad, ¿no?
presentar las necesidades que hay, pues la pregunta es si soy un agente de cambio para esta situación. Dice, no soy un agente de cambio para un Perú más justo y equitativo. Fue el proyecto que a mí me han propuesto realizar. Entonces, bueno, cada uno tiene una realidad diferente, ¿de acuerdo? Conoce a sus chicos, sabe más o menos qué necesidades tienen. Yo creo que de alguna manera nosotros podemos insertar este proyecto en cualquier, digamos, momento del año, ¿no? De repente asociándolo a una situación, por ejemplo, ahora que vienen fiestas patrias, y que vamos a ver seguramente el tema, creo que ustedes van a trabajar algo de peregrinos de paz, ¿no? Estuve revisando, ¿verdad? Van a hacer una peregrinación, me parece excelente, ¿no? Entonces, el peregrino de paz, ¿no? O el portador de la paz que tiene una base bíblica, ¿no? Que es una de las bienaventuranzas, ¿no? Construye la paz en acciones bien concretas, bien sencillas, ¿no? Entonces, yo te propongo lo siguiente, a ver qué tal sale. Entonces, el tema del proyecto de aprendizaje es: soy un agente de cambio para un Perú más justo y equitativo. Están las dos competencias del área. Voy a aumentar un poquito más, pues si alguno no lo logra ver. Ahí está, yo creo que ahí sí se nota bastante bien. ¿Ok? Muy bien. Los dos enfoques, el enfoque transversal que buscaríamos sería, desarrollaríamos el enfoque de derechos, orientación al bien común, y el compromiso del Pacto Educativo Global es renovar la economía y la política, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Propiamente, la reflexión a la que nos lleva el Papa Francisco es involucrarnos, ¿no? Involucrarnos con estos temas. De repente no vamos a poder impactar, digamos, grandemente en la economía de nuestro país o en la política de nuestro país porque no está en nuestras manos. Pero sí podemos, a través de acciones concretas, ¿no? Pequeñas, ir ayudando, ¿no? A transformar por lo menos la realidad que nos rodea. Y que ellos tengan una experiencia de que ellos, a la edad que tienen o a la edad que les toque, ¿no? Que les toca a sus estudiantes, pueden impactar positivamente, ¿no? Y sentirse ellos útiles. Y ese será el inicio, de repente, de un proyecto más a futuro. Voy a contar una experiencia que pasó con unos estudiantes hace unos años. ¿Ok? Bueno, entonces yo les propongo lo siguiente. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Si a ustedes no les parece, ¿de acuerdo? Ustedes pueden cambiar, ¿ya? Lo que se llama la preplanificación que le mencionó el anterior expositor, ¿no? Un poco lo que tú piensas, lo que tú concibes, ¿no? Para luego ya ir viendo una situación más concreta. Entonces, yo he tomado los desempeños primero de secundaria, ¿ya? Este primer desempeño es el desempeño 4 o 5, no recuerdo ahorita, el último desempeño de la competencia construye y el último desempeño de la competencia asume. En el desempeño de la competencia construye dice que el estudiante toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. Y en el asume, ¿no? Y va casi en línea, dice, actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de Jesucristo para la transformación de la sociedad. ¿Ok? Entonces, primero toma conciencia de la necesidad del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. Entonces, para asumir su compromiso, primero tiene que ver las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia, ¿no? Para que luego él actúe en forma coherente a eso. Entonces, estos dos desempeños van de la mano, ¿ok? ¿Y qué les propongo? ¿Qué se hará? Como te digo, esta propuesta tú la puedes modificar en los equipos de trabajo. Esta experiencia, como te digo, se basa en algo que yo ya he hecho con mis estudiantes de secundario. Yo lo hice con segundo, bueno, lo hicimos el grupo con el que me tocó trabajar ese año, con segundo de secundario, ¿ya? Ellos identificaron la necesidad de su entorno y eligieron aquella que iban a atender.
nosotros teníamos pensado con el equipo de profesores de religión que ellos hagan una visita a un prójimo necesitado, ¿no? En un principio habíamos pensado solo en, ya sea de la familia o en los abuelitos de la comunidad que ellos logren identificar. Pero luego de los mismos chicos salió la idea de poder agrandar ese universo. Por eso que he puesto que los mismos chicos pueden ellos ver si de repente visitan una familia de repente, ¿no? Trabajadora que está ahí en los alrededores, que trabaja vendiendo algún producto o ¿no? En alguna zona del hogar, o algún enfermo también, ¿no? De la familia, o de repente hasta un compañero mismo, ¿no? Que ellos van detectando de personas que necesitan ser atendidas, ¿no? Y proponerles a ellos, una vez que identifiquen, ¿ya? Realizar en equipos una visita a esa persona, ¿no? ¿no? Y compartir con ella, como dice aquí, el pan de la palabra y el pan corporal, el alimento corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si van a visitar de repente a un grupito de 6 compañeritos, ¿no? Y ellos van a identificar, bueno, yo tengo a mi abuelita que está mal, ¿no? Y vive en mi casa, entonces le pongo así. Entonces, ¿qué van a hacer en esa visita? Bueno, van a pasar un tiempo con ella, historia, le van a compartir una lectura de la palabra. Ahora, son cosas que, como te digo, tú puedes ir de alguna manera dirigiendo a los chicos, pero que al final ellos tienen que hacer su propio proyecto. Esto, lo ideal es que nazca de ellos, que ellos mismos lo planifiquen, ¿no? Lo ejecuten y luego lo evalúen, ¿de acuerdo? Lo socialicen, lo evalúen y lo socialicen, perdón, ¿no? ¿De acuerdo? El fin es que ellos logren hacer esta visita, ¿no? Y que ¿cómo se llama? La documenten, ¿de acuerdo? Y que la compartan. Y que luego eso se lleve a una celebración. Entonces, en el primer punto, ¿no? De identificar la necesidad de su entorno, puede ser a través del diálogo, a través de una encuesta, ¿no? De una reflexión que tú les plantees, de una noticia de repente, ¿no? Del momento, no lo sabemos, ¿no? Y que va a ser elijan, ¿no? Digamos, con el grupo de personas, ¿no? O con la persona con que ellos quisieran hacer la experiencia, ¿no? Es una experiencia de caridad, es una experiencia de fraternidad. Y ellos tienen que planificar un pequeño formato, ¿no? De llegada, de saludo, ¿no? Algunos darán las palabras, otro hará de repente una dinámica, un juego, dependiendo de la situación, ¿no? De repente pueden visitar a algunos niños de si hay un hospital cercano, no sé, ¿no? Y ellos tienen que elaborarte ¿no? Y presentar un guión, ¿no? De esta visita. Luego ellos ya realizarán esta visita, ¿no? Ahí va a depender de la realidad de cada colegio, si de repente lo hacen en compañía, si tú puedes ir en compañía de ellos, o lo pueden hacer en compañía de algunos padres, ¿no? ¿No? Dándoles autonomía a los chicos también para que ellos se organicen, ¿no? Lo ejecuten y compartan la experiencia, ¿no? Para que al final luego se termine en una celebración, que puede ser una celebración de la palabra, una acción de gracias, qué sé yo. Entonces, yo estoy proponiendo eso, les propongo eso como una línea de acción, para que ustedes ahora en grupo, ¿no? Lo dialoguen. Si les parece buena idea, pues traten de pensar, ¿no? En cómo empezarían, con su situación significativa, con la pregunta guía, ¿no? Con el nombre del proyecto yo le he puesto aquí al encuentro del hermano en necesidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes pueden poner otro, ¿no? La duración, bueno, ¿no? Pueden ser, normalmente los proyectos duran 4 sesiones, o sea, un mes, digamos, ¿no? Luego, el producto final, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿No? Hacer por lo menos hasta aquí, ¿no? Hasta el punto número 6 y cómo sería la evaluación, ¿ya? Luego lo demás, ¿no? Porque el tiempo no nos va a dar, ya lo pueden ustedes desarrollar, ya que serían las sesiones, ¿no? Si ustedes acá, recuerden que ustedes van a plantear aquí en la secuencia de actividades, si ustedes plantean 2 o 3 acciones, serán 3 sesiones, ¿no? La primera de repente, el conocimiento de la realidad, la reflexión, que ellos se cojan, trabajen con su equipo.
La segunda sesión, ellos van a trabajar en equipo, van a hacer su guión, ¿no? Ah, perdón, la segunda sesión puede ser ya la iluminación con la palabra, ¿no? Tú le vas a proponer de repente las bienaventuranzas o la parábola del buen samaritano o algún documento de la iglesia, el Fratelli Tutti, ¿no? Y ver ellos a qué compromiso les lleva. Luego ya la tercera sesión podría ser, ¿no? El trabajo en equipo para elaborar el guión, ¿no? Luego ellos tendrían que, en esa semana, ¿no? Hasta la siguiente sesión, tener la experiencia para que en la cuarta sesión ellos compartan su experiencia y hagan la celebración. Entonces, por lo menos, estamos hablando de 4 sesiones, ¿no? Más o menos un mes sería, ¿no? 4 semanas. ¿Les parece? No sé si hay alguna pregunta. ¿Queda claro? Todo claro, dice acá Julio César. ¿Ok? Ah, no, perdón, eso era todo claro de las 9. De las 9. ¿Ok? ¿Les parece entonces? ¿Sí? Entonces vamos a formar grupos, ¿les parece? A ver, hermanita, si me ayuda con eso. Como le digo, de repente grupos pequeños para que sea el compartir. De repente 9 grupos, ¿no? Somos, bueno, yo somos 40. 8 grupos, ¿no? 8 grupos de 5 pueden ser, o de 4 algunos. Y yo les voy a compartir aquí, de una vez abran, les voy a compartir aquí el documento. A ver, antes que se vayan, les comparto el link del documento para que ustedes le saquen una copia, no les va a permitir editar, ustedes sacan una copia del documento, ya lo voy a poner aquí en el chat, ábranlo de una vez antes de irse a los grupos, ¿ok? Entonces, eligen en la opción, para los que no saben, acá, ¿no? Cuando ustedes estén aquí, va a salir ahí que solicita acceso, ¿no? Entonces, como no le va a permitir acceso, vas a archivo, acá no se ve, aquí, crear una copia, ¿no? Entonces creas una copia y esa es la copia que ustedes trabajan, ¿ya? ¿De acuerdo? Y luego, voluntariamente o al azar, pediremos a algunos grupos que compartan lo que han podido trabajar. Tendremos para esto unos, a ver, ¿qué es el taller? Sí, 1 hora y media. Estamos casi, son 9 y Hasta las 9:30 19. es. Yo pensé que era hasta las 10. Ah, ya. Hasta las 9:30. Ya. Entonces, hasta las 10 lo vamos a prolongar. No, 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 Ya. tampoco ir contra, o sea, ustedes tenían planeado hasta las 9:30, ¿verdad? 1 hora y media, pero no sé si. ¿Les puedo robar 10 minutos? ¿Sí? Ya, ¿Nos reunimos 10 ya, minutos? ¿Le parece? ya. Ya, por lo menos lo que avancen, compartan, y de repente un par de grupos nomás que compartan. La idea es que luego nos compartan este material también para que nosotros lo podamos subir, ¿no? A la plataforma y queden como algunos ejemplos, ¿ok? Discúlpeme, yo no tenía claro hasta que preguntar al Muy inicio, bien. ¿ya? Pero entonces, unos 10 minutitos creo, ¿ya? Nos reunimos y de ahí les robo solamente 10 minutos más, hermanita, por favor. Ya, listo. Listo. Entonces ya nos estamos yendo a las salas. A ver. Ya Sí, ya están que están yendo, circulen. ajá, Sí. ya están yendo. Acá algunos por el internet también han estado ya saliendo. A ver, vamos. Ah, A ver, voy a mover algunos de algunos grupos.
empezar. Voy a hacer menos grupos mejor para que puedan. Ay, aquí ya está. 3, 4. Aquí voy a mover a la sala 6. Margarita, la sala 6. Cervantes. Rosa. Ya voy a reducir algunos grupos para las salas. Entonces, 1, 2, 3. Pero de repente es Sí. 6, ¿no? Grupos. Sí. El 3, la sala 3, Aeder. Ya está, Eder Alberto. Rosita la voy a poner a la sala. Sala 1. Teníamos dificultad igual en el otro taller. Cuando formábamos grupos, algunos se iban y otros salían por el tema del internet. No sé qué les. Sí, yo de verdad le pido disculpas, no tenía claro. A mí me dijeron como era de 8 a 10, dije, tengo tiempo Ya de sobre. 8 a 10. Sí, Pero bueno, hubiéramos hecho la ya. No, repetición. pero Pero la está. idea es que compartan por lo menos Sí, la claro. situación y Ahí ya no luego hay. comparten, ¿no? Esperemos que hayan abierto el documento. Si hay 12 ya quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos donde hay 4 personas. Bien, nosotros no han entrado. No sé qué habrá pasado acá. Sala 4. Mira, ya está, no, la sala. Como le digo, tienes que abrir, hacer clic en archivo y elegir la opción crear una copia. ¿Ok? Entonces ahí ya que se abre un documento que ya tú lo puedes trabajar. ¿Ok, Eulogio? Sí, profesor, o ahí lo que está pidiendo es una contraseña. Claro, donde dice solicita acceso, ¿verdad? Sí, No, solicitarse. ya. Entonces, vete en la parte de arriba a la izquierda, dice archivo arriba. ¿Lo ves? ¿Logras No, mira, verlo? cuando ¿Dice lo archivo? pongo ahí en el link que nos ha mandado, abrir, y dice acá, ¿dónde Ya, me ya, te dice? entiendo, te entiendo, te entiendo. Ok, ok. Ahorita lo voy a... Necesito acceso, dice ahí. Está Ok, aquí, ok. archivo. Ya, ok, ok. Lo siento, sí, tiene razón. Ahorita lo voy a habilitar. Sí. A ver, comparte. Ya, ahora sí. A compartirlo en los grupos de reunión entonces. Vuelvan a abrirlo de nuevo, ahora sí va a abrir el documento. ¿Sí? ¿Se abre, hermana Karina? Voy a ver, envió el. Oye, lo voy a volver a enviar un poquito. Hermana, yo estuve en la sala 2, pero todos se salieron. 2 en la sala 2. Ahí está Lucy. Quedé con Lucy, pero le estaba hablando y no me contestó. Así. A ver, voy a moverla entonces de sala. Ya.
para que puedan trabajar bien. La sala 5 la voy a mover. Ya listo. Ya, a ver si abre aquí. Está abriendo. A ver, voy a ver bien. ¿No abre el documento todavía? No, no abre. A ver, en el nuevo link que le he mandado tampoco. No. No, no me da acceso para poder ingresar, no me abre. Uy, a ver. Cualquier cosa que tenga en con la cualquiera. ¿Qué debería salir? A ver, ¿cómo se pone? Chat de grupo en la reunión. A ver, Sí, debería abrir. no, No abre. no Igual sí, abre. sale, solicita acceso. No, no abre. O sea, ya no me envía la página. A ver, voy a cerrarlo ahorita. Voy a cerrar esta ventana. Ujú, nada. Qué raro, sí, ya debería abrirla. Sí. Que como le digo, el otro quedó de esta forma, pero el anterior enlace estaba así estaba. Cuando he ingresado quedó así. Ya, pero sí he visto, hermanita, que han ingresado. Ya, han ingresado el documento. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, 9:35, que compartan 5 minutitos si quiera que vean, ya los regresa ya, hermanita. Sí, ya. Voy A a ver, aprovechar a ir al servicio un poquito, ¿ya? ya, listo.
Bien, lo regresamos. ¿no? Para que vayan regresando poquito a poco. Ya. Listo, ya. A ver. Muy bien, estimados maestros. El tiempo ha jugado en nuestra contra, pero de repente, si no han podido avanzar, ¿no? Porque el tiempo ha sido corto, ¿alguna impresión, alguna cosa que han podido ustedes dialogar, por lo menos en cuanto a una idea con la cual nos podamos enriquecer? De repente haber un par de intervenciones como para ya ir cerrando. Profesora Misal, no había nadie. Oh, ha estado solo el profesor. Estaban 5, pero pregunté y Pero nadie. ¿lograste abrir Sí, 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 Ah, profesor, qué sí le bueno, qué puedo bueno, porque abrir. al principio tenía dificultad. Sí, A sí, ver, sí. algunos que sí lograron reunirse, yo entiendo que a veces por el tema del internet es un poco difícil. Ujú. ¿Nadie se anima? Eso creo que no. Buenas noches, con Ahí está, ahí está. sinceridad, buenas noches. Hicimos abrir documento, pero Ujú. no sé. Así que, no sé, de alguna manera nos podría enviar por otro medio para que... Ok, ok. Está bien, Luisa, gracias. No, no, entiendo perfectamente. Yo les pido las disculpas, como le decía a la hermana Karina. Yo pensé que el tiempo era diferente, entonces definitivamente no se iba a poder hacer toda la actividad, pero yo le voy a hacer le voy a hacer llegar al señor David de acá de Educatec el material que hemos utilizado hoy, los subsidios que les mostré, ¿no? Que les ofrecí, y este proyecto lo voy a completar en base a la experiencia que les relato en 2 o 3 minutos ya para terminar, para que vean que a veces es, o sea, el Señor tiene sus tiempos y es el Espíritu Santo el que mueve las cosas, ¿no? Entonces, en uno de los colegios donde trabajé, que ya mencionó la hermana también cuando me hizo mi presentación, éramos 2 profesores en segundo de secundaria y este era un colegio religioso. Entonces, en el colegio, o sea, esta congregación también tenía un colegio en Trujillo, en una zona de provincia, ¿no? Un colegio, entonces de ahí salió una campaña, ahí en ese lugar, de un pequeño, no recuerdo de qué grado era, que le habían diagnosticado cáncer y que tenían las quimioterapias, y la familia no tenía. Entonces, el colegio había podido apoyar con los religiosos y habían podido reunir el dinero para 3 quimios.
pero faltaban 7. Entonces decidieron pedir ayuda, como allá tienen una radio, por la radio, ¿no? Y entonces llegó también el pedido a los diferentes colegios para ver si algún colegio podía ayudar. Entonces, llegó a nosotros la noticia, ¿no? Y nosotros se lo compartimos, pero de verdad que se lo compartimos a los chicos por él, ¿no? O sea, dijimos, bueno, ¿no? Oremos, ¿no? Tony se llamaba el muchachito, el pequeñito. Vamos a orar por Tony, ¿no? Para que pueda superar este momento difícil, para que Dios pueda poner los medios, ¿no? Y pueda, ¿no? La familia estar, digamos, conseguir los medios para poder hacer el tratamiento. Muy bien. Hicimos la motivación y todo, y en eso, un grupo de 3 muchachitos más o menos, se le acercan al recreo a mi compañero, y le dicen, profesor, nosotros queremos apoyar con Tony, ¿así? Y queremos hacer una colecta. ¿Se puede hacer una colecta, profesor? Ay, ay, ¿a quién va a hacer la colecta? Aquí a los compañeros de la promoción. Ese colegio tenía 4 secciones, ¿ya? Ok, entonces podemos hacer permiso. Ya vamos a pedir permiso. Le pedimos permiso, que dijeron ya, van a hacer una colecta. Ellos mismos hicieron sus latas, ¿no? Hicieron sus latas con unas cajitas, unos con cajas, otros con latas grandes, así de Milo. Le hicieron el hueco, lo forraron, y era su campaña para todo, algo así, ¿no? Y juntaron sus moneditas. Pero después, cuando se dieron cuenta que era poco dinero, dijeron, profesor, pero esto es poco. Tenemos que pedir permiso para que todo el colegio aporte. Así que pidieron el permiso y ellos empezaron estos 5 chiquitos, y luego, como eran varios salones, ya pidieron ayuda a otros compañeritos. Entonces cada salón, cada 2 iban a un salón cada mañana durante una semana, y pidieron la colaboración. Que no era una cantidad muy grande, dijeron, pero profesor, no podemos, tenemos que hacer algo más. Ya, porque ya han colaborado, chicos, nosotros más bien como desanimando, ¿no? Ya han colaborado, eso va a llegar hasta allá, ¿no? No, profesor, pero si hacemos algo para recaudar fondos, a ver qué pueden hacer. Y uno se le ocurrió, ya sé, profesor, vamos a hacer un campeonato. El campeonato, ¿cómo era? El campeonato Tony Corazón, no me acuerdo cómo le pusieron. Y cada equipo va a tener una cuota de, ¿no? La inscripción, esa va a ser para el Así, ¿tú crees que todos son peloteros? Y hicieron, no un campeonato, hicieron como 4 campeonatos, ¿ya? Y así comenzaron a juntar fonditos, y poco a poco ellos hicieron después hicieron venta de postres, ¿no? Que cada familia, ¿no? Que quieran voluntariamente, un día hicieron venta de postres, donaron postres, y así, y poco a poco comenzaron a juntar más dinerito, y se pudo ayudar a Tony, ¿no? No sé si en 2 años. Entonces, un día, después ya cuando lograron la familia logró las 10 quimioterapias, lo mandaron a Lima al pequeño. Y fue una buena oportunidad para que el niño ya estaba bastante mejor. Y fue una alegría para los chicos conocerlo, ¿no? Conocerlo, o sea, ver quién era el Tony, pues, o sea, un chico de carne y hueso, ¿no? Y entonces, pasó segundo, pasó tercero, y en tercero, ellos, ¿ya? Y las misiones son voluntarias y visitan los pueblitos. Y hubo la posibilidad de visitar el pueblito de Tony. Cuando este grupito de segundo pasó a tercero y visitó por primera vez el pueblito de Tony, se enteró que en el pueblito de Tony había un problema de salud. Y ellos dijeron, profesor, hay que hacer un proyecto para darle agua a este pueblito. Y aunque no lo crean, este grupito de 6 a 8 ya que eran, de tercero de secundaria, pusieron, o sea, empezaron su proyecto en tercero, cuarto, poner agua a ese pueblo. Movilizando así como una serie de actividades, movilizando a todo el colegio, incluso pidieron ayuda a otros colegios amigos. No sé cómo, con una universidad de Estados Unidos, que también hacían misiones, también mandaron fondos. Y como ellos ya viajaban, cada año que viajaban, en cuarto, en quinto a la misión,
ellos iban y así, cuando ellos fueron exalumnos, porque esto ha sido hace como 8 años, ellos fundaron, ¿no?, una asociación que se llama Working for a Smile, que significa trabajando por una sonrisa. Y aunque no fueron universitarios, algunos ya han acabado, ¿no?, o ya están acabando, ya han ayudado a 3 poblaciones, con el mismo proyecto de irrigación. Entonces, es increíble, ¿no? A veces tenemos temor de plantear estos retos a los chicos. Ahora, de repente me mira, pero es una situación diferente, es un colegio religioso, privado, de repente tienen más fondos. Bueno, al inicio no, daron sus propios recursos. Ya luego la ayuda vino, ¿no? Cuando ya se comenzó a crecer. Pero el inicio, y eso no le quita mérito, ellos lo hicieron. Entonces, sí se puede, se puede. Entonces, imagínate de aquí, algunos ingenieros y más adelante pues se dediquen, ¿no?, ya desde su profesión a hacer eso, o el otro doctor. Entonces, siembras esta semilla de la caridad, lo que dice el Papa Francisco, del servicio al prójimo, ¿no? Y de esa manera contribuimos con un granito de arena a hacer una sociedad mejor para todos. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Mil disculpas por la falta de coordinación en la hora. Espero que esto les haya ayudado y me comprometo a hacerles llegar el material. Agradecerle, Magister Henry, por este espacio, ¿no? Por esta reflexión que nos ha dado desde el inicio y ahora cómo la está culminando con algo muy concreto, ¿no? Y podemos decir que sí somos de una economía que hace un tema de elección de recursos para bien de, ¿no? Y hablábamos de una política, realmente de entender esa política en organizar una convivencia pacífica, ¿no? Y que de estas dos perspectivas, ¿no? Tener en cuenta esto. Y cómo este testimonio que nos acaba un poquito de comentar, justamente es eso, superar la indiferencia. A veces somos indiferentes al dolor, ¿no? Y justamente lo que nos invita el Papa Francisco es a esto, ¿no? A crear realmente una cultura más humana, más fraterna, y que la educación sea así. Y es ese compromiso que nos insiste, querido Papa Francisco. Y como usted decía, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Justamente el Pacto Educativo Global hoy, en este compromiso de la economía y la política, nos pide mirar más de cerca al hermano. Agradecerle que nos ha dado por una riqueza tan grande, porque siempre el hecho de poder compartir estos espacios también a nosotros como docentes nos sigue abriendo un poco más la ventana y el horizonte, ¿no? De hacer también desde una realidad a veces cruda que estamos viviendo, ¿no? Usted lo enfocaba muy bien, si hablamos de política y economía en la patria, y a veces nos da un poco de temor hablar de esto, pero hoy nos insistía eso, ¿no? A no tener temor y poderlo también hablar con el realismo en el cual lo estamos viviendo y lo están viviendo nuestros jóvenes. Gracias nuevamente, profesor Henry, por todo lo que nos ha dejado el día de hoy. Entonces, bien queridos maestros, activamos por favor la camarita. Como decía el profesor Henry, esperemos que no hayan estado dormidos tomando el lonche, ¿no? Y si no, por ahí haciéndonos provocar con el lonche. Esperemos que no. Gracias, agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias, Eulogio, cita, gracias. Gracias, Socorrito. Y ahí ya nos estamos viendo. Profesor Henry, ahí está Betty, Enrique. Hola, Julio. Y no, Rafael. Yo que algunos cansaditos porque recién salen de clases, pero ahí nos vamos conociendo. La familia hoy día, pero ya esperemos que igual el siguiente mes nos podamos congregar un poquito más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Está ahí la asistencia, por favor, no se olviden. Un abrazo grande, grande. Ya, sí, ahí está en el chat, ya colocaron nuevamente la asistencia para podernos registrar. Muy bien, ahora sí, muy buenas noches a todos y nuevamente mil gracias.